Y hoy vamos a hablar en una nueva serie acerca de un personaje que lo demuestra muy claro, lo bueno que es haber conocido al Señor, lo privilegiado que somos, cuán misericordioso es Dios, cuán bueno es Él. Amén. Vamos a introducir una nueva serie y es el libro de Jonás. Es un libro muy conocido, el libro de Jonás, ¿verdad que sí? Todo el que ha tenido contacto con una iglesia, escuela bíblica, conoce muy bien el libro de Jonás. Es una historia muy famosa. Lo que es la historia de Jonás, la de Noé, la creación, el diluvio, son historias que quedaron grabadas en nuestros corazones, en nuestras mentes, ¿verdad? Por lo fabuloso de la historia, un hombre tragado por un pez, ¿verdad? Los padres utilizamos mucho este libro, esta historia, para educar a nuestros hijos y que aprendan a obedecer. Amén. Decimos, ¿usted quiere ser tragado por un pez? No, ok, aprenda a obedecer. Siempre sale Jonás en la educación de los hijos. Hasta hay una canción ahí de la escuela bíblica que lo dice muy bien. Y hasta parece cómico el libro de Jonás. El libro de Jonás es totalmente distinto a todos los demás libros. Es el quinto libro de los profetas menores. Solamente tiene 4 capítulos y es tan diferente a todos los demás capítulos, a los demás libros, a los demás profetas. En este libro no se ve el mensaje pregonado por Jonás, no es una escritura del mensaje que él declara a una nación, como usualmente hacían los demás profetas, ¿verdad? En este caso no, es un suceso, es una narración histórica de lo que le aconteció al profeta Jonás. Muchas veces Jonás ha sido interpretado como un antihéroe. Él es el antihéroe de la historia. Usualmente los profetas que llevan su mismo nombre en los libros suelen tener cierto protagonismo, suelen estar del lado de Dios, suelen ser personas que tú dices, yo quiero ser como ese profeta, como Moisés, yo quiero ser como Isaías, yo quiero ser como Samuel, y tú te identificas y tú dices, yo quiero ser como ese profeta, yo quisiera ser como Joel, Daniel, ¿verdad que sí? Pero nadie se levanta un día y dice, Señor, ayúdame a ser como Jonás. Nadie ora así. ¿Verdad? Es que las cosas que se ven en este libro son como una sátira, un tipo de literatura donde se ilustra una verdad que no significa que sea un cuento ni que sea inventado, sino que se ilustra una verdad que nosotros podemos aprender. O sea que es un libro histórico y a la vez didáctico. Amén. Y la primera pregunta es, porque como hay personas que consideran que es histórico, pero hay otras personas que consideran que es una historia o un cuento que se ilustró en la palabra del Señor para darnos una lección. Yo no sé qué usted piensa, pero Jesús mencionó la historia de Jonás como un hecho histórico, ¿verdad que sí? Si vamos y tocamos el tema de Mateo 12, 38, 41, podemos ver que Cristo no se refiere a Jonás como una fábula ni como un cuento, sino que se refiere a él de la siguiente manera. Mateo 12, 39, 41 dice, él les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. A mí no me parece una declaración de una fábula, me parece una declaración histórica. ¿A usted qué le parece? ¿Verdad que sí? Se está refiriendo a hechos, se está refiriendo a la historia. Así que vamos a introducirnos en el libro de Jonás. Vamos a hacer 4 entregas, de las cuales esta es la primera. Yo soy el sustituto el día de hoy, pero el Señor nos ayuda. Amén. ¿Qué tal si oramos? Amado Dios, gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias por Iglesia de Fe, Señor. Nos gozamos en esta tu casa, Señor.
Gracias por atraernos hacia ti, Señor. Y en este tiempo nos entregamos en tus manos, Señor, pidiéndote que tú des de tu Santo Espíritu a mí primeramente, Señor, pero también a toda la congregación. Señor, que tú entregues, Señor, a través de tu siervo, Padre, la palabra que tú tienes para cada uno en esta casa. Señor, sabemos que nosotros nada podemos hacer, solamente somos instrumentos en tus manos. Tuyo es el poder, tuyo es la gloria, Señor, y te pedimos que tú cambies vidas, Señor, como tú lo sabes hacer. Que tu palabra, Señor, llegue ahí hasta lo profundo de nuestro ser, hasta nuestra alma, Señor, que trabaje hasta donde tiene que hacer, Señor, ese propósito que tú la has encomendado. Nos ponemos en tus manos, Señor, dirígenos, transfórmanos en ti, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Así que abramos la Biblia ahora sí en Jonás capítulo 1, versículo 1. Y veamos qué dice la palabra del Señor en Jonás 1. Y primero vamos a leer los primeros dos versículos. Jonás 1, 1 al 2 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén. Entonces, Jonás es un siervo del Señor, es el profeta del Señor, y vivió durante el tiempo de Jeroboam II, allá entre los años 700 antes de Cristo. La palabra del Señor da testimonio en Segunda de Reyes capítulo 14, Segunda de Reyes capítulo 14 versículo 25. Dice la palabra del Señor: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gad-Hefer. Muy bien, así que nosotros confirmamos por la palabra del Señor que fue un profeta del Señor, que era un siervo del Señor, porque usualmente, como vemos el mal ejemplo, la desobediencia, el haber huido de Dios, como es el título del mensaje, que hasta se me olvidó de entregárselo, huyendo de Dios, es el título del mensaje, podemos ver y caer en ese error de castigar y condenar a Jonás. Es muy fácil que nosotros condenemos a Jonás. Es muy fácil que nosotros nos preguntemos: ¿será Jonás verdaderamente un siervo de Dios? Con este mal ejemplo, con esta desobediencia, huyendo de Dios, ¿será en verdad Jonás un siervo de Dios? Pero aquí la palabra de Dios dice que él era el siervo de Dios, que era un profeta de Dios. Y eso es lo que nos encanta de la palabra del Señor, que la palabra del Señor no esconde las falencias de los personajes. No le pasa así como un screen diciendo: no, lo malo no lo vamos a decir, solamente vamos a decir lo bueno. Expone los personajes tal y como son. Expone sus bondades, pero también expone sus errores, porque así es la vida, porque así somos tú y yo. Así nos pasa a nosotros. De otra manera no aprenderíamos ni tendríamos esa relación y ese significado si no podemos ver los errores de ellos también. Amén. Y ese tema comienza diciendo: vino palabra de Jehová a Jonás. Si usted se fija, todos los personajes que hemos estudiado hasta este momento en este año, ¿cuál fue el primero que estudiamos en enero? ¿Quién se acuerda? ¿Quién? Job. Muy bien. Estudiamos a Job. Job, Nehemías y Ruth y Noemí, ¿verdad? Lo hemos estudiado este año. Sucede algo con todos estos personajes que a mí me tiene atónito. Sucede que un día llegó una noticia, llegó una palabra, sucedió de repente un algo que transformó la situación de sus vidas. Transformó totalmente el día de estas personas. Y en el caso de Jonás fue esto: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. A veces uno se pregunta, y uno pasa muy rápido esta frase, pero ese hecho, esa intervención del Señor cambió la vida de Jonás totalmente. Jonás tenía acceso a la corte del rey Jeroboam. Jonás era un rey respetado.
un profeta respetado, tenía una reputación que cuidar, era conocido. Y de repente Dios le dice, Dios le habla y le da un mensaje que trastorna la vida de Jonás. Así pasó con Job, recibió malas noticias. Así pasó con Nehemías, que se le dijo que los muros habían sido derribados. Así pasó también con Ruth y Noemí, perdieron todo, perdieron sus familiares, sus esposos. ¿Qué está sucediendo en tu vida? ¿Qué ha sucedido en mi vida que ha cambiado y trastornado tu vida de un momento a otro? En cualquier momento usted se puede dar cuenta que tu vida puede ser sacudida, de modo que tus prioridades con las que tú te levantaste ese día ya no lo son más. Hay un día que te dan una noticia, hay un día que llega una palabra, hay un día que sucede algo que tú no te lo esperabas y de repente tu vida hace así y cambia totalmente. Yo sé que a ustedes ha sucedido, porque a mí también me ha sucedido. Yo he recibido llamadas que cambiaron mi día totalmente. He recibido diagnósticos, he recibido noticias de familiares con diagnósticos que nos han cambiado la vida por años. Enfermedades o una noticia de empleo o una noticia del estado de migración. Muchas cosas que tú llevabas una vida así en tu zona de confort, tranquila, tú sabías lo que ibas a hacer, tú tenías tus metas, tú decías yo voy a hacer esto, cuando tenga 25 voy a hacer aquello, y así tenías un mapa con tu vida creada. De repente interviene Dios, de repente interviene una situación inesperada y te dice no es eso lo que va a suceder, tengo planes diferentes para ti. Pero te tengo buenas noticias. El tema central de Jonás es el amor y la misericordia de Dios aún para sus enemigos. Es decir, que aún cuando Dios interviene y tú no lo esperabas, Dios lo está haciendo por amor. Dios lo está haciendo por misericordia. Y Jonás no lo entendió al principio. Viene palabra del Señor a tu vida. Viene palabra de Dios a Jonás y le dice: necesito que vayas a Nínive. Necesito que vayas a aquella gran ciudad y pregones este mensaje contra ella. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás huye de Dios o pretende huir de Dios, porque muy rápido aprendió una lección para toda su vida. Nínive era la capital del imperio persa, ¿verdad? Sí. Entonces, era la ciudad más grande de este tiempo, ¿verdad que sí? De los asirios. Así que era una ciudad que no se podía caminar así de repente, ni se podía cruzar en 2 minutos. Era una gran ciudad. Imagínense una ciudad así de grande, una metrópolis, la ciudad más grande del mundo en ese entonces. Imagínense como una ciudad como New York, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esta ciudad, a pesar de que era tan grande, también era grande en pecado. Era una ciudad desobediente. Tenía en zozobra al pueblo de Israel. Quizá en ese momento había paz bajo el reinado de Jeroboam. Israel, que era el reino del norte, estaba recuperando tierras por la palabra que hemos leído en Segunda de Reyes. Pero ¿qué sucede? Más tarde, 100 años después, ¿qué va a suceder? Estos mismos asirios conquistan a Israel y se lo llevan esclavos a Asiria. Lo ha leído. Pero en este tiempo Dios está pregonando un mensaje de arrepentimiento y lo entrega a Jonás, un profeta que en vez de hacer la voluntad de Dios y decir claro que sí, yo iré, cueste lo que me cueste, lo que hace es que dice: ¿cómo va a ser? ¿Será que fue Dios que me habló? Jonás conocía muy bien la voz de Dios. Él no dudaba de que fuera Dios que le había hablado. Él no estaba confirmando a ver si le habló Dios o si le habló un espíritu, si le habló el enemigo. Él sabía que le había hablado Dios. ¿Y por qué decide Dios enviar a Jonás a Nínive? Mire, ¿por qué Jonás es tan único? ¿Qué otro profeta Dios envía fuera de Israel a predicar? ¿Qué otro? Jonás es el único que Dios envía fuera de Israel en el Antiguo Testamento, salir de su pueblo, ir a una ciudad pagana y pregonar un mensaje de salvación contra él. A veces es fácil decir: no, Jonás, tú no hiciste la voluntad del Señor, tú desobedeciste. Pero ¿se ha puesto usted a preguntarse, se ha
detenido a ver lo difícil de la tarea que se le encomendó a Jonás? Primero, la gente de Nínive eran lo más perverso de la tierra. Tenían a Israel con mucha preocupación. Eran enemigos acérrimos. Sobre todo eran paganos perversos. Mataban a las personas, los decapitaban, colocaban sus cabezas en las puertas para que le infundiera temor a sus enemigos. Arrastraban a las personas así por las calles, le quitaban la piel. Eran muy sádicos. Era un pueblo totalmente pagano, idólatra y todo lo que usted pueda imaginarse. Y era tanta la maldad de Nínive que Dios había decidido arrasarla, porque la maldad de Nínive había llegado a la presencia del Señor. Así que ¿por qué no quiso Jonás entregar este mensaje? ¿Lo puede entender? ¿Puede ponerse en el lugar de Jonás? No estoy justificando su desobediencia, pero por un momento queremos tratar de entender al hombre detrás de la palabra. ¿Por qué no quiso Jonás ir? Imagínese cuando los judíos estaban siendo aniquilados por Hitler, que Dios le habla a usted, un siervo de Dios de aquí de Pensilvania, y le dice: Camilo, necesito que vayas a donde Hitler, allá, te pares enfrente de él, vayas a Alemania y le entregues un mensaje a Hitler. Vaya, dígale que el Señor dice que va a arrasar con él si no se arrepiente. Ahora sí, ¿cuántos van a ir a entregar ese mensaje? No es tarea sencilla la que se le encomendó a Jonás. Se le encomendó prácticamente perder la vida. Perder la vida. O sea, la encomienda que se le entregó a Jonás, él sabía que fue Dios que le habló y no quiso ir por varias razones. Y esa es una, lo difícil de la tarea. El tipo de pueblo al que él estaba predicando eran corruptos, sumidos en la maldad, pero también podía perder su vida. Y él ni siquiera pensaba o ni siquiera se imaginaba todo lo que Dios iba a hacer, pero él pensaba que podía ser objeto de burla al ir a entregar ese mensaje. Bendito Dios. No es fácil la tarea que se le encomendó a Jonás, pero la razón principal que él no quiere entregar ese mensaje, que lo hace un antihéroe, es que él sabe que Dios es misericordioso. Él conoce a su Dios. Él sabe que Dios es bueno. Él sabe que Dios tiene planes de salvación para esa generación de Nínive, y él no quiere que esta gente se salve. Qué fuerte. El profeta de Dios, que debería ser el que diga: claro que sí, Señor, yo voy, yo quiero que tú salves a este pueblo, dice: no, yo no quiero que tú lo salves. Yo sé que tú lo vas a salvar. Si ellos se arrepienten, mejor me voy. Aleluya. O sea que Jonás se convirtió en juez, policía, ¿qué más? Carcelero, juzgó a la nación completa y también la condenó. ¿No nos sucede también a nosotros a veces? ¿No nos sucede a veces que nosotros cortamos la predicación y el evangelio a un grupo de personas o a una persona en particular, solamente pensando que esa persona es tan mala y depravada que no merece el perdón de Dios? Mucha gente piensa que Dios no debería salvar a aquellos que han sido violadores, que han asesinado, que han hecho cosas vergonzosas, pero de Dios es el poder y la salvación. Y la palabra de Dios dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere. Y si no fuera así, tú y yo no estuviéramos aquí, porque ninguno de nosotros vino a Cristo porque somos buenos. Ninguno vino a Cristo porque nosotros le amábamos a Él. Vinimos a Cristo porque Él nos amó primero, porque nos amó cuando no éramos nada, porque nos amó cuando éramos malos, perversos, tal y como la gente de Nínive.
Quizá usted dice, no, yo nunca llegué a hacer tal o cual cosa. Pero apartado de Dios, nada podemos hacer. Apartado de Dios, todos los pecados nos apartan de la relación de Dios. Es una vida pecaminosa, es una vida en la que no tenemos acceso a Dios y nos coloca en el mismo estrado, en la misma posición de la gente de Nínive. Amén. No es fácil identificarse con el peor de los peores. No es fácil tener misericordia de los perversos, del que te ha hecho daño, del que ha herido tu familia, del que te ha causado dolor. No es fácil tener bondad, misericordia, amor, compasión por aquellos que te hacen daño. Es más fácil por aquellos que te hacen bien, ¿no? Sin embargo, el maestro dice, ¿y entonces qué? Entonces, ¿qué los hace diferente a ustedes si solamente tienen misericordia de los que le hacen bien a ustedes? ¿No quiere Dios que nosotros también tengamos misericordia de los malvados? ¿De lo peor de lo peor? Dios escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los que se creían algo. Y por eso tú y yo tenemos acceso a la gracia de Dios, porque ese vil y menospreciado era yo y eras tú. Así que Jonás se sienta en el trono del juicio y dice, no, esta gente son muy malas y perversas, mi Dios es muy misericordioso, yo no quiero tener parte ni suerte en este evento, yo no quiero que esta gente se salve, mejor me voy a otro lugar y dejo que suceda lo que suceda. Huyó a Tarsis. Para que tengamos una idea, Jonás vivía en Israel, ¿verdad que sí? Dios lo envía a Nínive. Nínive es lo que hoy sería Irak, ¿verdad? Entonces él toma una nave que va al contrario, hacia España o al estrecho de Gibraltar. O sea, él está diciendo, me quiero alejar todo lo posible del llamado de Dios, me quiero alejar todo lo posible de la presencia de Dios, me quiero alejar todo lo posible de lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero le tengo noticia a Jonás. En el Salmo, ¿dónde está el Salmo? En el Salmo 139, 7, 10. Vamos a decirle a Jonás, el profeta de Dios, que aparentemente no sabía esto. Salmo 139, 7, 10 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. No puedes escapar de la presencia de Dios. No puedes escapar de la presencia de Dios, porque Él lo habita todo. Así que Jonás, el profeta de Dios, parece que puede escapar de la presencia de Dios. Es lo que puede pensar. Él cree que va a escapar de lo que Dios le ha llamado a hacer, pero Dios tiene misericordia de Jonás. ¿Y qué hace? Envía una fuerte tormenta. Hay veces que los problemas que se levantan en nuestra vida, nosotros pensamos que nos van a destruir. Pensamos que son tormentas que han venido a acabar con nosotros, con nuestra familia y con todo lo que hasta ese momento hemos tenido. Pero ojo, esta tormenta la levantó el Señor. Este problema que dice que la nave por poco se despedaza, que por poco mueren, que por poco pierden la vida, la envió nada más y nada menos que Dios de los ejércitos. ¿Y por qué la envió? Porque quería llamar la atención de Jonás. Muchas veces nosotros necesitamos ser llamados a la atención por Dios. Y Dios está levantando un problema y tú crees que ese problema es para matarte. Te tengo noticias, ese problema es por amor, por misericordia y por bondad de Dios. En ese problema tú verás la mano de Dios. ¿No te ha pasado que hay problemas que tú no entiendes, que tú no sabes cómo llegaron a tu vida y después tú dices, gracias Señor por este problema, gracias por esta dificultad, porque me acercaron más a ti, porque ahora puedo entender lo que tú querías hacer conmigo?
Dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Así que aquí vemos la ironía en la historia de Jonás. El profeta enviado huye. Bendito Dios. Los malvados reciben el mensaje. Vemos los marineros orando. Vemos un escenario totalmente irónico. Todo el mundo está jugando un papel que no se supone que debería ser lo que estuvieran haciendo. Los piratas eran súper malvados en ese tiempo. Y ellos son los que están clamando. Ellos ven el problema, ellos ven la tempestad y son juiciosos y dicen: no, algo está pasando aquí. Pueden identificar que esa tormenta no es cualquier tormenta en el mar Mediterráneo. Ellos se dieron cuenta, con la experiencia que tenían en el mar, que esa tormenta no era normal. Ellos se dieron cuenta que había algo espiritual en este problema. ¿Cómo lo hicieron? Pues no sé. Pero ellos decidieron clamar a sus dioses. Y de repente ven al hombre de Dios, a Jonás, que no saben quién es ese hombre todavía, y le dicen: hey, dormilón, ¿qué estás haciendo? ¿Nos vamos a morir? ¿No ves? ¿Qué estás haciendo que no estás clamando a tu Dios? Hay veces que nosotros somos despertados por uno que no conoce a Dios. Uno que no conoce de Dios te da un ejemplo y te dice: clama a tu Dios. Tú no eres cristiano, tú no le sirves a Dios. Y a veces somos recordados por una piedra, hermanos, de que es a Dios a quien tenemos que clamar en todo momento, en todo problema, en toda circunstancia. Cuando en nuestras vidas hay problemas, debemos clamar a Dios, no deberíamos estar durmiendo. Amén. A veces creemos que estamos viviendo la peor de todas las situaciones, el extremo, y que vamos a morir. Si haces algo erróneo de la mejor manera que se pueda hacer, aún no haces lo correcto. Jonás pensaba que él estaba haciendo algo correcto, aún desobedeciendo a la palabra del Señor. Y había un impulso en Jonás que no venía de Dios. Por eso el de repente de Dios es para salvación, pero el de repente de nosotros hay que tener mucho cuidado. Cuando usted de repente siente algo, cuando usted de repente dice: bueno, creo que voy a hacer esto, sin pensarlo dos veces. La palabra del Señor dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Que presentemos nuestros problemas y nuestras situaciones al Señor. Pero Jonás no hizo esto. Jonás dijo: esto es lo que Dios quiere, yo me voy de aquí. Cuando nosotros tomamos decisiones apresuradas, sin consultarlas al Señor, o más bien en este caso conociendo lo que Dios quiere de nosotros, por mejor que tú lo quieras hacer y por más bonito que yo lo quiera disimular, no hay forma correcta de desobedecer a Dios. Aleluya. No hay forma buena de hacer lo malo ante Dios. No hay forma de hacerlo bien. No hay forma de justificar el pecado. No hay forma de venir ante el Señor y decir: es que sí, Dios, de esa manera es mejor. No podemos nosotros justificarnos a nosotros mismos nuestras malas decisiones que nos alejan de Dios, justificarlas con nuestros pensamientos humanos. Quizá Jonás podía pensar que ellos eran muy malos, pero ¿de quién es la decisión de perdonar? Es de Dios. ¿Cuál era la tarea que se le había encomendado a Jonás? Levantarse, moverse e ir a entregar el mensaje. Y se parece mucho a nosotros el día de hoy. Estamos viviendo una época en la que el mismo Jesús se comparó a los tiempos que vivió Jonás. Nosotros no somos el ente del juicio. Nosotros somos el ente de salvación. Nosotros somos la persona que Dios ha elegido para llevar el mensaje de salvación a los que no creen en su nombre. Y empezando por nuestras casas. ¿De qué estamos nosotros huyendo de la presencia del Señor? ¿Podemos acaso pensar que vamos a escondernos de Él? Hay veces que el Señor nos ha llamado y sabemos a qué Dios nos ha llamado. Y el Señor es tan bueno que nos ha revelado su voluntad y nos quiere en el ministerio y nos quiere trabajando para su cuerpo, para el cuerpo de Cristo, de una manera u otra.
porque hay diferentes dones y talentos en la casa de Dios, y todavía nos negamos, y todavía queremos desobedecer a Dios, y todavía estamos huyendo de eso que Dios nos ha encomendado. Por mucho tiempo podemos huir, pero la tormenta de Dios nos va a alcanzar. Nos va a alcanzar. No sé en qué momento llegan las tormentas, en el menos esperado, pero de seguro Dios está interesado en que tú hagas y cumplas el propósito de Dios a pesar de ti y a pesar de mí. Porque ese es el asunto. Muchas veces yo estoy peleando con Dios para hacer lo que Dios quiere. Dios, ayúdanos. Y en vez de ser ellos los que se oponían, quien se oponía era Jonás. ¿A cuáles personas le estoy yo negando el perdón? ¿A quién le estoy negando el perdón? Muchas veces, hermanos, somos cristianos de tantos años y estamos arrastrando con un problema en nuestra casa, en nuestra familia, o con unas amistades, o con unos hermanos, de que todavía no podemos dar un paso de reconciliación, porque estamos como Jonás, huyendo de Dios, huyendo del perdón, huyendo de la gente que necesita escuchar el mensaje de salvación. Y todavía nos estamos negando a perdonar, nos estamos negando a ir a donde aquel que le he ofendido, bajar mi cabeza y pedir perdón. ¿A quién le estoy negando el perdón? Ya Dios te dijo, ya Dios me dijo en su palabra que Él quiere que perdonemos. ¿Qué más vamos a esperar? 20 años con un problema, con una discordia, con una enemistad. Es tiempo de estar a cuentas con Dios. Es tiempo de estar a cuenta con nuestros hermanos. Es tiempo de vencer el orgullo y ponernos a cuentas con quien tenemos que estar a cuentas. A veces dejamos el perdón para el último día, y usted ve que en el hecho estamos diciendo: llámame a Juan, llámame a Pedro, llámame a Marita, yo te debía 5 a ti, aquí están tus 5. Teníamos 30 años que no nos hablábamos porque usted me dio un café sin leche. 30 años sin hablarnos porque no me saludó un domingo. Y a veces son razones, hermano, las razones más mínimas, las razones más insignificantes, y mantenemos una mala relación con un hermano, con un familiar, con un amigo, por algo tan insignificante, y nos mantenemos por años alejados de algunas personas. A veces hay razones, como Jonás. A veces, no, te dije: hermano, usted no sabe qué fue lo que me hicieron a mí. Yo he pasado las 1001, lo que esa gente me hicieron a mí, mire. Y estamos como Jonás, con nuestras razones humanas para decir que se merecen el castigo y que no merecen el perdón. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere amor, Dios quiere reconciliación. Dios es grande en salvar. Y si te salvó a ti, si me salvó a mí, ¿por qué no va a salvar a esa persona? Y si Él te perdonó a ti, ¿cómo tú no vas a perdonar a esa persona? Aleluya. ¿Me estoy yo negando a hacer el bien que Dios quiere que haga? A veces usted dice: no, claro que no, yo no me estoy negando a hacer el bien. ¿Cómo va a ser? ¿Tú eres un siervo de Dios como Jonás? Yo estoy cumpliendo todo lo que el Señor ha dicho. Pero en esta historia de Jonás, porque no quiero entrar tan profundo, porque ya van a haber 4 entregas más, podemos aprender unas cuantas cosas que la podemos llevar en nuestros corazones el día de hoy. No podemos huir de Dios. No podemos huir de su presencia. No podemos huir de su llamado. No podemos huir de lo que Él tiene preparado para nosotros. No podemos huir de su amor. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8: ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Y esto es algo que yo quiero que tú te lo lleves en tu corazón. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni siquiera mi propia obstinación me podrá a mí separar del amor tan hermoso que el Señor tiene preparado para mí.
Y lo abrazo con misericordia, lo abrazo con gratitud, porque si fuera por mí, hace mucho que yo hubiera soltado la mano del Señor, pero Él me tiene en la mano, Él no me suelta, Él no me deja caer. Y así es donde Él te tiene en el hueco de su mano, y por eso no hemos caído, por eso seguimos de pies, porque Él nos tiene en el hueco de su mano. Aleluya. Muchas veces hay gente que ha pensado que ha huido de Dios y se ha ido a hacer lo que Dios no quería. Pero déjame decirte que Dios perdona cuando nos arrepentimos de corazón. Jonás lo sabía. Luego en el capítulo 4 él se revela sus intenciones y lo dice: yo lo hice porque yo sabía que tú lo ibas a perdonar, yo no quería eso. Hasta los más perversos saben, hasta los más malvados saben que cuando se arrepienten de corazón, cuando nos arrepentimos de todo corazón ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él nos perdona, Él nos restaura, Él nos libra del mal, Él quita ese mensaje de juicio y nos trae liberación. Nínive igualmente fue destruida unos siglos después, pero la generación a la que Jonás le predicó se salvó. Se salvó desde el más grande hasta el más pequeño, porque todos vinieron en ayuno. No fue Jonás quien dio el mensaje, fue el rey que dijo: levantémonos en ayuno, en oración, y vamos a arrepentirnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Qué historia tan hermosa. Dios perdona aún mis peores pecados. Ya no puedo seguir creyéndole al enemigo que por lo malo que hice hace 500 años atrás todavía el Señor me la tiene anotada. Yo no soy digno de su gracia, pero Él no me está mirando a mí, Él está mirando a Cristo a través de mí. Él primero mira el sacrificio de Jesús y Jesús le dice: Padre, yo morí por Abel, yo morí por Camilo, yo morí por cada uno de ellos, yo morí por ese, yo morí por ella. Padre, no lo veas a él, no veas su culpa. Padre, yo pagué el precio de cada uno de ellos. Hay salvación, hay esperanza, hay bondad para los que se arrepienten, para los que se vuelven a Dios. Por eso debemos volvernos a Dios. Aleluya. Y finalmente Dios espera que sus hijos, que tú y yo, andemos en obediencia ante Él. La obediencia trae bendición. La obediencia trae que malas consecuencias no lleguen a tu vida. Cuando somos obedientes a la palabra del Señor, evitamos muchas tormentas. Pero cuando desobedecemos a la palabra del Señor, lamentablemente, y lo hacemos, el Señor en su misericordia las levanta para corregir nuestro rumbo. Y Él te dice: yo no quiero que en este momento tú vayas a Tarsis. Yo quiero que vayas a Nínive. Yo quiero que entregues el mensaje. Y eso significa que el Señor quiere que nosotros sigamos hacia la meta, que sigamos hacia adelante, que amemos a nuestras familias, que ames a tus hijos, que cuando te equivoques, que pidas perdón. Y eso es lo que hace que nosotros tengamos acceso a Cristo, recibir con gratitud ese regalo de gracia, de perdón que Él nos ha dado. No huyamos más, porque no tiene sentido huir de nuestro Dios. Su amor nos arropa y Él tiene cuidado, como Él tuvo cuidado de Nínive, una ciudad pecadora, una ciudad corrupta. Más cuidado todavía tiene de ti, de tu familia, de tu casa, de tu matrimonio, de tus hijos. Y Él quiere hacerlo. No hay dudas de que Dios está impersignado en salvarte. Dios se ha propuesto hacerte bien. Dios se ha propuesto hacerme bien. Y Él quiere salvarte. ¿Qué esperamos? No hay nada que esperar. No podemos huir de Dios. Su amor es inagotable.